Seguimos viendo otros ejemplos hondureños, Diario El Heraldo, Diario La Tribuna. Podemos ver aquí una foto grande y un título grande que destaca, que resalta sobre lo demás y otras noticias que van dentro de la edición. O sea, siempre dándole énfasis o la importancia a la semiología visual. Vemos este otro ejemplo, este es Diario El Clarín de Argentina y Diario El Tiempo de Colombia. Los dos son los diarios más importantes en sus respectivos países. El Clarín es el diario más importante y más influyente en Argentina y eh, Diario El Tiempo es el diario más influyente en Colombia. Vemos aquí una foto grande sobre un concierto en el cual participaron varios artistas de renombre en Colombia y se fueron con un titular a 5 columnas y una foto grande de los artistas que participaron, así como de la gente que asistió al concierto. Igual, importancia, más énfasis en la semiología visual que en la semiología lingüística. Vámonos a Clarín, miren, un titular a 5 columnas, una foto a 4 columnas y aquí van otros titulitos de otras noticias que van dentro de la edición, pero siempre le dan énfasis y le dan prioridad, hacen destacado la noticia más importante del día en la parte más importante de sus portadas. Respecto a Latinoamérica, eso es lo que tenemos, exceptuando jóvenes en México. En México la situación es distinta. ¿Por qué es distinta? Pues manejan prácticamente el mismo modelo europeo, con algunas excepciones. Si ustedes ven Diario Reforma de México, tienen mucho texto en la portada. De Latinoamérica, México es el país donde se le da énfasis más a la parte textual que a la parte visual. Ellos desarrollan también, al igual que el europeo, desarrollan textos en la portada. Vemos el norte de México también, de la ciudad de Monterrey, mucho texto en la portada, noticias desarrolladas dentro de la portada. Estas son las portadas de los diarios mexicanos y Estados Unidos maneja también la misma situación. Aquí podemos ver un ejemplo del New York Times con mucho texto en la portada. Sí aparece una foto grande también, pero desarrollan noticias dentro de la portada. También tenemos un ejemplo de Los Angeles Times. Podemos ver mucho texto en la portada. Entonces, México y Estados Unidos prácticamente manejan el mismo modelo europeo, dándole énfasis a la parte textual que a la parte visual. Principios básicos para el desarrollo de un diario del siglo XXI. ¿eh? ¿Qué principios debe tener un diseño? Ustedes como diseñadores, ¿qué principios deben tener al momento de diseñar una página? Ya sabemos que debemos contar con la semiología lingüística y la semiología visual, pero esos dos elementos, tanto lo visual como lo lingüístico, tenemos que saberlo hacer llegar a las páginas que estamos diseñando. No vamos a tener, no es posible que tengamos un diseño desorganizado, que no se sepa dónde continúa la nota, que una foto quede partida. Esos errores no se pueden cometer. Ya vamos a ver unos ejemplos al respecto. Veamos aquí. ¿Qué debe tener un diseño en un diario del siglo XXI? Debe haber un orden, debe haber un equilibrio en la titulación. ¿Qué significa equilibrio en la titulación? Que debemos saber que si el titular principal de la noticia es que Juan Orlando Hernández renunció a la presidencia de la República, pues ese es el titular principal y ningún otro titular que vaya en la portada debe competir con ese. Debe haber una jerarquía. Debe haber una jerarquía de que lo más importante es lo que debe acaparar el mayor espacio dentro de la portada. Aparte de la importancia en la fotografía y cada foto en su puesto. Cada vez que ustedes diseñan una página y si les toca trabajar en un periódico, siempre pregunten al periodista que redactó la nota o al fotógrafo que acompañó a este periodista, ¿qué fotos tenemos? Siempre pregunten eso, porque de la foto va a depender su diseño.
Usted puede tener la mejor idea del mundo para diseñar atractiva una página dentro de un diario, pero si la foto no es de buena calidad, difícilmente va a poder cumplir usted con un diseño atractivo, un diseño que sea al gusto de la vista de los lectores. Veamos acá, el orden. Ya dijimos que estos son principios básicos para el diseño de un diario del siglo XXI. Tenemos el orden. ¿Qué es el orden? Los textos y las imágenes nunca deben estar puestas de manera desorganizada, lo que les explicaba al inicio. Jamás deben de estar desorganizadas dentro de la página. No sé si les ha pasado que en algunas ocasiones usted está leyendo alguna noticia y de repente interrumpen la lectura porque el diseño así lo se quedó estipulado y usted no sabe dónde continúa esa lectura. Eso significa que es un diseño desordenado, porque usted se perdió el hilo de la lectura y no supo entonces por dónde seguía la lectura. Diseño periodístico nunca debe ser un problema, sino una solución. El lector debe encontrar rápidamente lo que busca. A eso se refiere el orden. No poner a saltar de un lado a otro al lector y no sabe el lector por dónde continúa la lectura. Siguiente, hay que perseguir un diseño atractivo y original, pero nunca a costa de la organización, la legibilidad y el acceso efectivo a la información. Entonces esos aspectos también debemos tenerlos en cuenta al momento de diseñar algo. Hay que presentar algo atractivo y original, pero jamás a costa de la buena organización. Es que yo quiero ser original, dicen muchos diseñadores que trabajan en prensa escrita. Yo quiero ser original y por eso voy a hacer esto así. Si va en contra de la buena organización, mejor no lo haga. No lo haga, porque puede causar confusión en el lector. Equilibrio en la titulación. Es recomendable la alternancia entre titulares grandes y contundentes, que precisamente son reservados, como les dije anteriormente, para los temas fuertes. Es decir, si Juan Orlando Hernández dice que renuncia a la presidencia, yo creo que no va a haber noticia más importante que esa en el día. Lógicamente tiene que ir en la parte de arriba, titular a 5 columnas, una foto grande de Juan Orlando, y difícilmente usted va a poderlo competir con otro titular en otro momento. Pues esa es la noticia más importante del día. Entonces a eso se refiere el equilibrio en la titulación. Debe haber un equilibrio. Lo mismo la jerarquía, es prácticamente lo mismo. La jerarquía y sentido de ritmo. Los elementos de tamaños similares hacen perder la orientación visual. O sea, si usted coloca en la portada 2 noticias y las 2 noticias le da el mismo espacio, queda uno con la duda qué tema es el más importante, con cuál es la noticia más importante del día según el diario. Entonces ahí debe haber una jerarquía. Debe haber una jerarquía en el diseño de la página, dándole la parte más importante o la noticia más importante al espacio más grande. Lo siguiente, la alternancia de tamaños da viveza y dinamismo al recorrido por las páginas de la publicación. Fíjense bien, alternancia de tamaños da viveza y dinamismo. ¿Qué pasa si hacemos una página cuadrada? Una página donde van 3 noticias y las 3 diseñadas de la misma forma y del mismo tamaño. No hay un dinamismo, se vuelve simple la página, se vuelve sosa. Entonces ahí, jóvenes, ahí ustedes tienen que aplicar esa jerarquía y sentido, tener ese criterio para saber qué noticia es importante y de esa forma publicarla y diseñarla dentro de la página. Importancia de la fotografía. Vamos a la parte de la semiología visual. Una buena fotografía es capaz de transmitir la fuerza, el dolor del esfuerzo, la rabia y de equilibrar el impacto visual de un titular. Hay que buscar las mejores fotos, las mejores encuadres y evitar la saturación, buscando el equilibrio idóneo entre fotos grandes y pequeñas. De forma ética es preferible no utilizar fotos que puedan causar una impresión negativa. Esto es la importancia de la fotografía. Ya ustedes ya han llevado o están llevando la clase de fotografía y les han explicado esto. La parte visual es lo fundamental dentro del diseño editorial para que sea atractivo. Una página excesiva de texto
no es muy bien vista en Latinoamérica, como ya lo vimos. En Europa tal vez sí funcione ese diseño porque allá son más dados a la lectura, tienen la cultura de la lectura, y aquí en Latinoamérica no tenemos esa cultura, lastimosamente. Por eso se enfoca más en la parte de la fotografía. La foto debe tener un espacio primordial dentro de la página que ustedes diseñan. La semiología visual debe tener una importancia primordial en lo que ustedes estén diseñando. Por eso, la fotografía debe transmitir, y una buena fotografía debe transmitir todo eso, emociones, rabia, esfuerzo, dolor. Entonces todo eso debe transmitir en esa fotografía. Y entonces ustedes ahí escogen la mejor fotografía, y vuelvo a la pregunta que les dije anteriormente que deben hacer el periodista que fue a cubrir la noticia, o al camarógrafo que acompañó a ese periodista a cubrir esa noticia. Veamos, por ejemplo, ustedes tienen que preguntarle qué fotos tenemos. Nunca se olviden de esa pregunta si trabajan en diseño editorial y están dentro de una redacción de un periódico. ¿Qué fotos tenemos? Siempre pregunten eso, porque de la fotografía va a depender el éxito del diseño de una página. De la semiología visual va a depender ese éxito, de que la página les quede atractiva, les quede bonita, les quede con un orden, con un equilibrio. Entonces, nunca se olviden de esta pregunta: ¿qué fotos tenemos? Dentro de esa respuesta ahí va a estar el éxito de nuestra página. ¿Por qué? Porque si tenemos una foto espectacular, que esa foto dice mucho, refleja todo esto que nos dice aquí, nos refleja el dolor, el esfuerzo, la rabia, la felicidad, etcétera. Con esa foto nosotros decimos mucho, y esa es la foto que debemos utilizar para el diseño de nuestra página. Evitar fotos desenfocadas, evitar fotos distorsionadas, que no fueron bien tomadas, porque eso va en detrimento del buen diseño. Este inciso de aquí que nos dice de forma ética, lo que hablábamos el sábado pasado, ¿se recuerdan? Es preferible no utilizar fotos que puedan causar una impresión negativa. Hablábamos de la situación de alguna fotografía donde aparece alguna persona muerta con sus órganos de fuera, sus órganos vitales de fuera, con la cabeza deshecha. Ese tipo de fotos no son recomendables si lo vemos de una forma ética, ¿verdad? Ese tipo de semiología visual no debe utilizarse si nos vamos desde el punto de vista ético. Pero también está la otra parte, que si el dueño del medio de comunicación por el cual usted trabaja le dice publique eso, hay una situación en la que usted debe medir, debe plasmarse y preguntarse y tomar una decisión, aunque muchas veces, si usted no obedece, seguramente le va a costar el cargo de su trabajo. Entonces, en ese sentido, este tema es bien complicado de manejar, porque precisamente, como vimos la clase pasada, ese tipo de fotos donde aparecen personas desmembradas, personas con su rostro deshecho a causa de un accidente o de algún crimen, ese tipo de fotos precisamente son las que venden en el mercado. La gente compra rápidamente un periódico que presente ese tipo de información o de fotografías, porque precisamente el morbo vende, lastimosamente, en nuestro país. Entonces ahí ya es una situación bien complicada, y depende de la situación en que nos manejemos éticamente cada uno de nosotros. Porque también puede existir la opción que usted diga: yo dependo de este trabajo, mis hijos dependen de este trabajo, y no me puedo dar el lujo de desobedecer, aunque no esté dentro de mi perfil ético, voy a tener que publicar esa foto de esa forma. Entonces es una situación bien complicada, como lo discutimos y lo debatimos la clase pasada. Y ahorita que estamos tomando el tema de la semiología editorial, pues es importante también que volvamos a tocar este tema.
La otra cosa que debemos evitar al momento de utilizar la semiología visual es el manipular excesivamente una foto. A veces estamos jugando con el Photoshop y manipulamos tanto la foto que a veces no nos fijamos y así se fue publicada. Entonces mejor no manipular tanto, evitar esos juegos con el Photoshop para con la fotografía.